Gloria a Dios, saludos y bendiciones para todos. En esta ocasión vamos a tratar un tema sobre la iglesia. La iglesia que se nos habla ahí en Efesios 5:27. En Efesios 5:27 nos dice la palabra del Señor así: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, aquí está hablando el apóstol acerca de la iglesia. Habla de que Jesús se está presentando, va a presentarse la iglesia a sí mismo, dándonos a entender con esto que Jesús es el mismo Dios, porque dice que a fin de presentársela a sí mismo. Bueno, pero miremos las características que se habla o los requisitos que se exigen de la iglesia. Dice que una iglesia, en primer lugar, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está siendo como un requisito de algunas cosas que mirando bien, pero ¿cómo será esta cuestión? Dice que no tuviese mancha. Bueno, pues la mancha sabemos que el pecado ensucia, mancha nuestra vida. Arruga, ya es un poquito, ya es diferente, porque por lo menos uno tiene una prenda de vestir, la camisa, por ejemplo, y tiene una mancha, pues todo el mundo la va a ver, una mancha. Pero si tiene una arruga, es más poquito, tal vez no se note mucho, pero más sin embargo, ya es imperfección, ya no está correctamente como debe estar. Y fuera eso dice, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora bien, esto hay que saberlo entender y saberlo enseñar. Porque si leemos este pasaje a la luz de otro pasaje, entonces va a haber como si hubiera aparentemente una contradicción. Y digo aparentemente porque la palabra de Dios no se contradice para nada. Pero si no sabemos explicar los textos, entonces algunos van a entender como si hubiera una contradicción. Vamos a leer otro pasaje y lo ponemos a la luz de este pasaje para ver entonces. Bueno, leemos entonces ahora el pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, aquí entonces el apóstol Juan nos habla como de una manera diferente. Porque él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ves? Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, aquí el apóstol nos está dando a entender que nosotros no podemos decir que yo diga, por ejemplo, yo soy perfecto, yo no peco. Yo soy el hombre que ya no peco, yo soy perfecto, en mí no existe el pecado. Si yo digo eso, me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. Porque nadie aquí en esta vida, ni el más espiritual, ni el ser humano más espiritual, no puede decir yo soy perfecto. Ninguno de los apóstoles lo fue, ninguno de los patriarcas lo fue, ninguno de los profetas fue perfecto. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, entonces, según las exigencias que nos da allí en Efesios 5:27, entonces parece que hubiese una contradicción. Porque es que Efesios nos está diciendo, el apóstol Pablo en Efesios nos dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia. Y cuando estamos hablando de iglesia, no vamos a estar mirando unas 4 paredes, un edificio, una construcción, un templo alto, como sea. Ahí no está hablando de nada material. Cuando dice una iglesia, está hablando acerca suyo y acerca mío. Está hablando de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestro ser. Porque muchas veces cuando leemos iglesia, entonces
tendemos a pensar, sí, allá la congregación, el poco de hermanos allá, de las paredes, el techo, todo bonito. Bueno, pero no, ahí está hablando es individualmente de cada uno, porque nosotros somos la iglesia verdadera. Porque las cuatro paredes, el piso, todo por muy bonito que sea, eso no va a entrar al cielo. Lo que va a entrar al cielo es su alma, la vida suya. Entonces, el apóstol nos está poniendo unas exigencias, ¿verdad? Dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, tendríamos que, a la luz de esto, ser perfectos. Inclusive, ahí hay una palabra que tenemos que estudiarla bien, porque el apóstol ahí, de primer lugar, introduce una palabra que se llama una iglesia gloriosa, gloriosa. Y si nosotros estudiamos bien esto, lo que es glorioso no tiene nada que ver con lo terrenal. O sea, para hablar de nosotros ya en un estado glorificado, porque glorioso viene de glorificado, una iglesia glorificada ya no tiene que ver absolutamente con nada terrenal. Ya cuando seamos una iglesia glorificada es cuando estemos en el reino de los cielos delante de nuestro Dios Padre, Señor Jesucristo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros decimos, bueno, pero el apóstol Pablo nos dice una cosa y el apóstol Juan nos dice otra. ¿Cómo será? Vamos a estudiar esto, vamos a estudiarlo, porque ya digo, en la palabra de Dios no hay contradicciones. Bueno, para entender esto vamos a leer en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, del 13 en adelante dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces aquí entendemos esta cuestión. Para nosotros entrar al cielo tenemos que ser una iglesia pura, santa, glorificada, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y de hecho así va a ser. Pero ¿en qué momento nosotros vamos a ser glorificados? ¿En qué momento vamos a quedar completamente sin mancha? ¿En qué momento vamos a quedar completamente sin arruga ni cosa semejante? Va a ser en esto que está explicando el apóstol, porque el apóstol Pablo explica a los tesalonicenses esta cuestión. Dice que nosotros, los que habremos quedado, Pablo pensaba que él iba a quedar hasta la venida del Señor. Pero los que estén vivos, los cristianos que estén vivos, dice el verso 15, por lo cual os decimos esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Cristo Jesús. Ni siquiera habla de muerte, está hablando de un dormir en el Señor. Dice el 16, porque el Señor mismo, ese Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora fíjate en esto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los cristianos que hayan muerto, todos los que estén aptos para entrar en el reino de los cielos, van a resucitar primero. Será primero la gran resurrección, o sea, la resurrección de los salvos. Luego dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, o sea, los creyentes, los cristianos que estén vivos para el momento de la venida del Señor, dice, a los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Ve? Entonces los creyentes que estén vivos serán transformados en esa transformación, porque fíjese que el Señor dice,
Ahí la palabra dice que vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Ve? Vamos a entender esto, porque de pronto podemos pensar que cuando el Señor venga, cuando se cumpla esto, que bueno, yo estoy en mi cama o en mi silla o sentado y bueno, que de un momento a otro listo y una vez estoy en el reino. No, es como un proceso. Dice que seremos transformados y vamos a subir para recibir al Señor en el aire. Esto los que estén vivos. Los que estén muertos van a resucitar también. En todo caso, tanto los que resuciten, porque los que resucitan van a resucitar con un cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos vamos a tener que ser transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado para tener un cuerpo glorificado. Entonces, tanto los que resucitan como los que son transformados, todos vamos a tener un cuerpo glorificado y ahí sí vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Ve? Cuando sea la transformación, cuando recibamos ese cuerpo glorioso, todavía no hemos entrado al cielo. Eso es cuestión de segundos, eso es un solo evento, pero entonces cuando ya tengamos un cuerpo glorificado, vamos a recibir al Señor en el aire y ese es el cuerpo que ya vamos a ser glorificados, que ya no vamos a tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que estaremos glorificados. Por eso el apóstol dice que una iglesia gloriosa, glorificada. ¿Ve? Porque ahí ya vamos a quedar completamente, vamos a ser transformados. Los que resuciten pues van a resucitar con un cuerpo glorioso, con un cuerpo, está hablando de cuerpo, no está hablando de espíritu. Van a resucitar con un cuerpo glorioso, pero sin mancha, ni arruga, ni ninguna clase de pecado, ni de enfermedades, ni nada. Entonces vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Esto también lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Vamos a leer un poco más acerca de esto. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer entonces en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer en el verso 51. Y aquí nos habla del mismo tema, el mismo apóstol Pablo. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice: He aquí os digo un misterio. Fíjate, un misterio es algo que todavía no se le había sido revelado. Hasta ese momento que Pablo estaba pronunciando esta palabra, fue que se le reveló a él. Esto no se le había revelado a nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni ahí mismo en el Nuevo Testamento, sino aquí en este preciso momento se le revela a Pablo eso. Ese misterio. Por eso dice aquí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Ves? No todos dormiremos, o sea, no todos estarán muertos, porque va a haber una gran cantidad de pueblo de Dios que van a estar vivos para la venida del Señor por su iglesia. Entonces dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ves? Está hablando de transformación. Dice el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Ve? Por eso Tesalonicenses también dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y aquí dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ve, nosotros, los que estén vivos para ese momento. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Ve? Es necesario esto corruptible, este cuerpo que yo tengo ahorita, que desde el que les estoy hablando, esto tiene que ser transformado. Esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción. Esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Por eso dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Dios. Entonces dice el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra del Señor que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo, en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, nosotros seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Entonces, mis hermanos, de esta manera es que nosotros vamos a ser una iglesia pura, sin mancha, glorificada, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Eh? Porque es bueno entender esto, porque es que hay veces se escuchan enseñanzas que de pronto dejan una duda, que nosotros tenemos que ser puros. Si nosotros no somos puros, sin mancha, ni arruga,
ni cosa semejante aquí terrenalmente, que nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos. Ve, porque entonces el apóstol Juan dice, si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo, porque aunque sea un pecado de mirada, un pecado de carácter, un pecado de, bueno, tantas cosas en las que uno cae y de pronto es como una mancha, es como una arruga. Cada día vamos a tener una arruga en nuestra vida. Cada semana vamos a tener una mancha en nuestra vida. Entonces no esperemos a que yo cuando ya sea puro, santo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que es que voy a estar apto para recibir al Señor en el aire. Esa mancha y esa mancha, esas imperfecciones se nos quitan en el momento que nosotros ya subamos en el momento que ya sea el arrebatamiento de la iglesia. Ve, porque dice que recibiremos al Señor en el aire. En ese momento nosotros vamos a sufrir una transformación. ¿Ve? Dice, nuestro cuerpo carnal se va a transformar en un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado ya va a ser puro, santo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y entonces de una vez entramos al cielo y se cumple la palabra y ahí se nos aclara el misterio. Entonces no podemos pretender nosotros mismos vivir una vida así sin mancha, ni nada, ni cosa semejante, ni enseñar esto, porque entonces vamos a estar como contradiciendo la palabra de Dios. Pero ojo con esto. Lo que pasa es que si yo predico de esta manera o si yo enseño de esta manera, entonces muchos van a tender a pensar, ay hermano, pero entonces vamos a pecar, es que entonces tenemos chance de pecar y el Señor, pues bueno, entenderá. No, eso no es así. Yo no estoy diciendo entonces vamos a pecar y ya como no podemos ser perfectos, entonces el Señor no va a tolerar el pecado. Eso no es, no hay que confundirnos. ¿Ve? Hay que entender esto a la luz de la oración, de la ayuda del Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos ayude a entender esto. Pero ya le digo, hermanos, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero tenemos que vivir un evangelio en estos días, vivir el evangelio, luchar con nuestra fuerza, con toda nuestra fuerza por perseverar hasta el fin. Es difícil. Entonces, mis hermanos, seamos valientes, seamos hombres y mujeres de oración. Esto lo conseguimos a través de la entrega en oración todos los días, pidiendo a Dios perdón, clamando a Dios por el perdón de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras manchas, de nuestras arrugas que se hacen en nuestra vida. De esa manera cada día vamos a ir siendo renovados, vamos a ir siendo perdonados, justificados, para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, mucha fuerza, mucha oración, seamos guerreros de oración. Bueno, gloria a Dios, Dios nos continúe bendiciendo.